Buenos días, estimados compañeros y profesora. A nuestro grupo nos toca exponer el tema la escala de Wechsler para niños y adolescentes, la versión número 5 de esta escala. El grupo está formado por Mónica Marín, Jacqueline, Dani, Meilin y este servidor, Andrés Rubí. Escala de inteligencia de Wechsler. Esta, creada por David Wechsler, es la primera escala de inteligencia para la evaluación de niños en edad infantil, conocida como WISC. Esta surgió de la necesidad de hacer una paralela o una adaptación a la escala WISE, la cual era ideada para adultos, que fuera aplicada a personas menores de 16 años. Con el paso de los años, la escala original se ha ido actualizando junto con el avance en el estudio de la inteligencia, el desarrollo cognitivo y las diferencias individuales. Esta escala ha sido prototípica y bajo distintas formas y sucesivas adaptaciones ha perdurado hasta la actualidad como una buena medida de las capacidades intelectuales. Tenemos las versiones de la escala Wechsler. La primera escala de inteligencia fue en 1949 y estaba formada por 12 pruebas. La adaptación española se da en 1974. La segunda versión, conocida como WISC-R, se publicó en el año 1974 y la adaptación española en 1993, donde el 28% de los ítems eran nuevos y en algunos otros eran modificados. La tercera versión se publicó en 1991 y no fue adaptada a la versión española. Contaba con una notable mejora en la tipificación. La versión mantiene el 73% de los reactivos de la WISC-R y añade una subprueba más a la escala, la manipulativa, la que es búsqueda de símbolos. La escala, por lo tanto, queda integrada por 13 subtests. La versión cuarta se publicó en el 2003 y se adaptó a la versión española en el 2005. Está formada por 15 pruebas, 10 principales y 5 opcionales. Por último, tenemos la quinta versión, la cual es estudio en el presente trabajo. Este es el resultado de todas las modificaciones que se han presentado de las anteriores versiones. Han ido incorporando los conocimientos sobre inteligencia, desarrollo cognitivo y procesos neurobiológicos, eh, presentando 15 pruebas. También ha incorporado los avances en los métodos psicométricos, especialmente de los modelos estructurales de la inteligencia, lo que hace que esta nueva versión de la escala sea un instrumento muy adecuado para la evaluación de la inteligencia en población general y en niños y adolescentes con características específicas, tales como la alta capacidad intelectual, discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje, trastornos de atención, entre otros. Capacidades que miden. Dentro de estas tenemos los índices primarios y los secundarios. Dentro de los primarios podemos encontrar la comprensión verbal, ICV. Es una medida de la inteligencia cristalizada, evalúa la capacidad de razonamiento verbal, de formación de conceptos y de expresión verbal. La visoespacial, IVE, mide la capacidad para evaluar detalles visuales, para comprender relaciones espaciales y para construir diseños geométricos a partir de un modelo. Razonamiento fluido, IRF, mide la capacidad para establecer relaciones entre estímulos u objetos visuales y usar el razonamiento para identificar y aplicar reglas. Memoria de trabajo, o IMT, mide la capacidad para tener temporalmente en la memoria una cantidad determinada de información, ya sea visual o auditiva, mientras se trabaja u opera con ella. Y la velocidad de procesamiento,
Evalúa la capacidad para explorar, ordenar y discriminar información visual simple de forma rápida y eficaz. Índices secundarios podemos encontrar el razonamiento cuantitativo o IRC. Mide la capacidad para operar y razonar con números y encontrar equivalencias entre cantidades. Este índice es muy útil cuando se sospecha que el evaluado puede tener un trastorno del aprendizaje que afecte al cálculo numérico. Además tenemos la memoria de trabajo auditiva o IMTA. Mide la capacidad para retener temporalmente en la memoria una cantidad determinada de información auditiva mientras se trabaja u opera con ella. Es particularmente útil para diferenciar si los posibles problemas de memoria pueden estar relacionados con componentes verbales o visuales. Dentro de los índices secundarios también encontramos el no verbal o INV, que mide la capacidad intelectual general, con escasa participación del lenguaje. Es muy útil en la evaluación de niños que presentan dificultades específicas, problemas de audición, sordera, deterioro del lenguaje o trastornos del espectro autista. También encontramos la capacidad general o ICG, que proporciona una medida de la aptitud intelectual general, menos dependiente de la memoria de trabajo y de la velocidad de procesamiento que el SID. Muy útil en la evaluación de niños con problemas de atención o con dificultades para procesar la información, tiempo cognitivo lento. Y también la competencia cognitiva o ICC. Esta mide la capacidad y la eficacia con la que se procesa y manipula la información durante el aprendizaje y la solución de problemas. Los objetivos. Dentro del ámbito clínico y de la salud podemos encontrar 1. Recoger información que sea de utilidad para el diagnóstico diferencial de trastornos neurológicos, psicológicos o psiquiátricos, a fin de establecer la afectación del funcionamiento intelectual. 2. Describir el funcionamiento intelectual en términos de habilidades y dificultades cognitivas de la persona evaluada. 3. Preparar programas de intervención de acuerdo con los puntos fuertes y débiles de funcionamiento cognitivo y valorar su eficacia. Los objetivos dentro del ámbito escolar son 1. Establecer el diagnóstico de las aptitudes cognitivas en casos que tienen necesidades educativas especiales, problemas o trastornos del aprendizaje, de la atención, superdotación, discapacidad intelectual, entre otros. 2. Valorar las habilidades y dificultades cognitivas de estas personas para diseñar planes de intervención. 3. Evaluar los resultados de los planes de intervención. Y 4. Predecir el rendimiento académico. Ahora vamos a hablar de la prueba VISC. Esta consiste en 15 subtests, de los cuales 12 pertenecen a la cuarta edición y se le agregan los 3 nuevos a esta quinta edición que vamos a ver más adelante. Antes de comenzar a hablar de cada uno de los tests, vamos a hablar un poquitito sobre la clasificación de estos subtests, los cuales se van a dividir en 5: comprensión verbal, visual espacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. En la comprensión verbal vamos a encontrar semejanzas, vocabulario, comprensión e información. En la visual espacial vamos a encontrar los tests de cubos y puzzle visibles. En el de razonamiento fluido vamos a encontrar los tests de matrices, balanzas y aritmética.
En memoria de trabajo vamos a encontrar los tests de dígitos, spam de dibujos, letras y números. Y finalmente, en velocidad de procesamiento vamos a encontrar los tests de claves, búsqueda de símbolos y cancelación. El primer test, cubos. Este consiste en la copia de construcción de patrones utilizando los cubos rojo y blanco. El segundo test, semejanzas. Se trata de comparar palabras o clasificarlas en grupo. Por ejemplo, yo le pregunto al niño, ¿el perro y el gato son? A lo que el niño debería de responder, animales. Matrices. Este tercer test consiste en observar una matriz modelo con una parte faltante y el niño debe elegir entre 5 opciones la que completa correctamente dicha matriz. 4. Dígitos. El niño debe repetir en el orden indicado los números. Estas son 3 tareas que se hacen de forma oral. Dígitos directos. El niño debe repetir la serie numérica de la misma forma que se le ha dicho. Por ejemplo, si yo le digo 1, 2, 3, el niño va a repetir 1, 2, 3. Dígitos inversos. El niño repite la serie numérica inversa a la que se le ha dicho. Por ejemplo, si yo le digo 4, 7, 8, él tiene que repetir 8, 7, 4. Dígitos de orden creciente. El niño repite la serie numérica que se le ha dicho de menor a mayor. Por ejemplo, si yo le digo 10, 8, 7, el chico debe ordenarlos 7, 8, 10. En el quinto test, claves, el niño debe copiar una serie de símbolos con números o figuras geométricas. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que el número 1 está representado con una línea horizontal y un punto arriba, el 3 con un símbolo de más y un 6 con una V. En la parte de abajo, el niño lo que debe de hacer es copiar esas representaciones en cada uno de los números haciendo la asociación. Por ejemplo, iniciando con el 2, hay una media luna. Hacia la izquierda, el niño lo que tiene que hacer es hacer esa media luna ahí abajo en el 1, la línea horizontal y el puntito, y así sucesivamente, de manera de que asocie el símbolo, el número y los pueda representar en desorden y no como en el orden que se le presenta en la parte de arriba. En el sexto test, vocabulario, este consiste en decir el nombre de objetos que están siendo representados por medio de dibujos o imágenes. También el estudiante o el niño debe decir el significado de las palabras que se le dicen oralmente. En el test número 7, la búsqueda de símbolos, el niño debe observar los símbolos que se representan e identificar si coinciden con el grupo de símbolos. Por ejemplo, en la imagen podemos ver un círculo con un más y un círculo con una línea horizontal. Si el niño encuentra los símbolos dentro de ese grupo de símbolos que se le representan, dentro de la casilla de sí, pone un check o una X. Y si no los encuentra, debe marcar un no dentro de la casilla de no, con una X o con un check. En el test número 8 de información, el niño debe responder preguntas de conocimiento general. Esto basándose en su conocimiento previo de su educación formal e informal. Test número 9. Letras y números. Este consiste en decir en orden alfabético y numérico de manera ascendente un grupo de palabras y números. Por ejemplo, lo primero que se hace es preguntarle al chico de forma ascendente los números del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y las letras de la A a la E, por ejemplo. A, B, C, D, E. Después se le presentan una serie de ejemplos y que los ordene de manera alfabética y numérica. Por ejemplo, le digo 3B, 4A. El estudiante lo que debe hacer es decir 3A, 4B. En el test número 10
de cancelación, el niño debe tachar dibujos de animales, entre otros dibujos, en un tiempo límite. Por ejemplo, en la imagen podemos ver un oso, una flor, un pito, un cactus, un sombrero y un pájaro, por lo que el estudiante debe tachar el oso y el pájaro. En el test número 11, comprensión, al niño se le presentarán situaciones a las cuales debe responder con una solución basada en el conocimiento previo. En el test número 12, aritmética, el niño debe resolver mentalmente problemas aritméticos en un determinado tiempo y dar una respuesta. En el test número 13 encontraremos puzzles visibles. Este consiste en elegir las 3 piezas que juntas son parte de un puzzle que se presenta completo. En el test número 14, en balanzas, el niño debe equilibrar una balanza utilizando las pesas que tiene cada lado de la balanza de manera que quede igual. Spam de dibujos. El niño verá una imagen y luego debe identificarla y seleccionarla en un grupo de dibujos. Por ejemplo, en la imagen podemos ver un trébol. Luego tenemos la opción A, B, C, D, E. El niño debe elegir cuál es la opción que se empareja con la imagen del trébol. En este caso, la opción correcta es la D. Rangos de edad para el test. Niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 6 años, 0 meses y 16 años y 11 meses, de los cuales se dividen en primaria, 6 años a 11 años, secundaria, de 12 años a 15 años y bachillerato, el primer curso hasta los 16 años. Preferiblemente se aplica a grupos de individuos que se convengan delimitar el nivel de habilidades cognitivas o su funcionamiento neuropsicológico. Para determinar el diagnóstico de altas capacidades, diagnóstico de discapacidad intelectual, ya sea leve o moderado, disfunciones neuropsicológicas y diagnósticos de 7 trastornos de aprendizaje. La información que ofrece la prueba sí es útil para poder determinar necesidades educativas especiales, ya que permite desestimación de la existencia de trastornos de desarrollo, como por ejemplo los trastornos del espectro autista o los trastornos de discapacidad intelectual, la presencia de altas capacidades, los trastornos específicos del aprendizaje, las disfunciones neuropsicológicas, como por ejemplo las demencias, los trastornos por el déficit de atención o también la determinación de necesidades educativas especiales en el colectivo escolar. Se logran desarrollar diagnósticos a las personas estudiantes, ya sean con un resultado de deficiencia cognitiva leve o moderada. Se evalúa la inteligencia en la población general y en niños y adolescentes con características específicas: alta capacidad intelectual, discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje, trastornos de la atención. Ahora hablaremos de las ventajas del test por áreas. En el área de la comprensión verbal se puede notar la riqueza oral y semántica del ambiente en el que se desenvuelve la persona evaluada, ya que de ello dependen capacidades como la formación y asociación de conceptos y la abstracción verbal. Esto permitirá tener en consideración uno de los puntos fundamentales para la atención de una necesidad educativa especial, como lo es el ambiente de cada estudiante. En este caso podemos ver en la imagen lo que es uno de los ambientes primordiales de un estudiante, como lo es el ambiente familiar.
En el área visoespacial, por medio de la medición de la capacidad para analizar y sintetizar diferentes estímulos abstractos, permite determinar cuando un estudiante cuenta con una necesidad educativa especial, ya que puede determinar que la persona establezca o no relaciones entre las partes y un razonamiento a partir de los estímulos visuales presentados. En el área del razonamiento fluido, se logra determinar la existencia de una necesidad educativa especial al momento de existir una carencia de realizar analogías y un razonamiento cuantitativo. Una de las ventajas en el área de la memoria de trabajo es que se logra determinar una necesidad educativa especial analizando el periodo de atención de la persona estudiante que presentó en la prueba, así como la capacidad auditiva con la que cuenta y la capacidad de memoria que el estudiante tiene. En el área de la velocidad de procesamiento, se considera muy útil ya que evalúa la rapidez y la destreza visomotora del estudiante, lo que permite igual concretar o analizar una necesidad educativa especial al momento en que el estudiante procesa la información. Ahora bien, así como existen ventajas, también existen desventajas de esta escala. Y básicamente podemos enumerar varias. En una primera, podemos decir que esta prueba es estandarizada. No contempla en ocasiones el contexto social donde se desarrolla o se desenvuelve la persona estudiante. Otras desventajas que presenta la prueba es cuando un estudiante cuenta con problemas de lenguaje, lo cual puede generar una dificultad para extraer una información precisa. También la prueba no toma en cuenta el estado emocional en que se encuentra la persona al momento de aplicarla. Por otro lado, la extensión a la hora de aplicar la prueba puede provocar fatiga en la persona estudiante. Como también una persona estudiante con periodos cortos de concentración no logra mantener la atención según el tiempo requerido al no ser aplicado en diferentes sesiones. Y el vocabulario con el que se construye la prueba es también estandarizado, por lo que puede dificultar la comprensión de un texto, de una oración y hasta de una palabra. Muchas gracias por la atención brindada.